Hoy quiero compartir con ustedes tres historias de la Biblia y vamos a examinar por un momento cómo cada uno de estos personajes enfrentaron su encierro en esa oportunidad. El primer pasaje que vamos a examinar se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, del verso 22 en adelante. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 16, verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravillosa esta historia. Pablo y Silas son encarcelados, están encerrados, es un encierro obligatorio, están encadenados, están con guardias de seguridad, pero llama la atención su actitud en este encierro. No muestran depresión, no muestran angustia, no muestran enojo, no muestran queja. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo enfrentan ese encierro? Ellos son siervos de Dios. Y lo que hacen es orar a Dios. Y lo que hacen es cantar a Dios. Es lo que hacen los siervos de Dios en todo tiempo y en todo momento y en toda circunstancia. Es fácil cuando hay libertad, es fácil cuando hay un espacio, es fácil cuando hay instrumentos musicales, es fácil cuando tenemos ganas. Pero aquí habían sido azotados, habían sido maltratados, no habían comido, estaban en un lugar feo, maloliente, pero poco les importa aquello. Ellos buscan a Dios.
se refugian en su Dios y encuentran el gozo en su Dios, porque pueden alabar al Señor. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted en este tiempo? En este encierro, ¿cuál ha sido tu mayor preocupación? ¿Qué pensamientos ha acaparado tu mente? ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido tu corazón o tiene tu corazón? ¿Has y estás orando como Pablo y Silas? ¿Has y estás cantando a Dios como Pablo y Silas? La otra historia se encuentra en Hechos capítulo 12, de los versos 1 al 11. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta es otra historia bien interesante. Pedro es puesto en la cárcel, está encerrado en forma obligatoria. Y está muy seguro también. No solamente está preso, sino que hay guardias, grupos, 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16 soldados lo estaban custodiando, e incluso 2 de los soldados dormían con él sujeto a 2 cadenas. ¿Y qué hace Pedro ante esta adversidad? Dormía, está durmiendo, está relajado y está durmiendo. Pero hay un detalle que llama la atención y que debe hacernos meditar. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. La iglesia es la que oraba. Pedro no oraba, ella era la iglesia la que oraba. Y esto me lleva a pensar que muchos de nosotros somos así. Nos gusta y nos agrada que las personas de la iglesia oren por nosotros. Pedimos oración por nosotros. Estamos siempre marcando un texto a un grupo o a personas para decirle, oren por mí, pero ellos no oran. Ellos están relajados, pueden dormir en medio de sus circunstancias, porque están confiados de que otros van a orar. Y ciertamente debemos orar los unos por los otros, pero nuestro deber o nuestra obligación principal es que nosotros mismos tenemos que orar. Para que cuando Dios obre, y Dios obró aquí, escuchando el clamor de la iglesia, manda a un ángel para que lo libere a Pedro. Pedro está soñoliento, él no entiende lo que está pasando, no sabe si es verdad o es una visión. Y lo que llama la atención es que dice, volviendo en sí. Recién reconoce que es Dios quien está enviando un ángel, que Dios está liberándolo, que es Dios quien está ayudándole. ¿Cómo está usted enfrentando este encierro? Como Pedro, confiado de que otros van a orar. Qué fácil es hoy mandar un texto al grupo de hermanos o hermanas y decirle, esto me pasa, oren por mí, oren por mi familia. ¿Y qué de ti? ¿Estás orando? La tercera historia se encuentra en el Antiguo Testamento y es un personaje conocido. Él se llama Jonás. Capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 6. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a, a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás, un profeta, con un encargo de parte de Dios. Él debe ir a un lugar llamado Nínive, pero él decide ahora ir a otro lugar, en otra dirección. En este caso es Tarsis. Parece que todo va bien. Encuentra una nave, tiene el dinero para pagar, encuentra
un lugar solitario, lejos de toda la tribulación, a solas, él mismo se encierra, está huyendo de la presencia de Dios. O es lo que él pretende, huir de la presencia de Dios. Y se oculta debajo de esta nave. Pero los designios de Dios, lo que Él determina, Él lo va a cumplir. Y si Dios decidió que fuera Jonás, Jonás tiene que ir. Escúcheme, cuando Dios decide que es usted o soy yo quien tiene que hacer esto o aquello, aunque nosotros pretendamos tomar otra dirección, Dios va a hacer todo lo posible, todo lo que está a su alcance, y de verdad que lo está, para que nosotros lo hagamos. ¿Qué hace el Señor? Levanta una gran tormenta que hace que aquellos hombres marineros rudos, con experiencia en el mar, tengan miedo y comienzan a clamar a sus dioses, comienzan a tratar de aligerar la nave. Y cuando están botando estas cosas, estos enseres, aquello para que no haya tanto peso y se hunda la nave, se van a dar cuenta que en un lugar, allí hay alguien que está cerrado, hay una puerta cerrada. Y el patrón se acuerda, ese es el hombre que me pagó que se iba a Tarsi. Abre esa puerta y lo encuentra durmiendo. ¿Cómo es posible que un hombre que está huyendo de hacer la voluntad de Dios pueda dormir en paz? ¿Cómo es posible que un hombre que aunque afuera todo se esté derrumbando, él siga durmiendo? Pero Dios usa toda circunstancia. Usa a este hombre para que le llame la atención y le dice: dormilón, despiértate, clama a tu Dios. ¿Qué está haciendo usted en este tiempo? Quizás no te importe lo que está pasando afuera. Y a ti ni te va ni te viene. Con tal que no me toque a mí, no me importa los demás. Estoy bien en mi casa, tengo comida, tengo un techo. ¿Para qué preocuparme de los demás? Pero él era el profeta de Dios. Él tenía que darse cuenta que tenía que estar en la brecha, clamando a Dios también. La historia de Jonás es muy inspiradora. Usted la puede leer, puede sacar más pensamientos y lecciones. Pero mi punto simplemente es decir cómo él enfrentó esta situación de encierro. Él mismo se encerró. Hay muchos hijos de Dios que se han encerrado a sí mismos. No les importa absolutamente nada. No hacer la voluntad de Dios e ir donde ellos quieren y dormir. Tres historias de cómo cada uno de ellos enfrentaron sus situaciones de encierro. ¿Cómo está usted enfrentando esta situación de encierro? Yo le animo y le desafío y le exhorto a que busque cuál es el propósito de Dios
para su vida en estas circunstancias que estamos pasando. Ora y alaba a tu Dios. Deja de dormir y vuelve en sí, que Dios sigue obrando en medio de todas estas circunstancias. Y tú que estás oyendo, no esperes que Dios levante una gran tormenta para volverte así. Más adelante vamos a ver de que este hombre llamado Jonás va a ser arrojado al mar y va a ser tragado por 3 días por un gran pez. Y es ahí donde recién él oró. No esperes estar en el vientre de un pez a una gran profundidad para recién orar, para recién decir, ahora sí cumpliré mis votos a Jehová. Que Dios te dé entendimiento